Muy buenas noches a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y la oportunidad de estar con ustedes en este templo. Le quiero dar gracias al Padre Dante por su cariño, su apoyo a la misión y también por su apostolado, que admiro mucho su comunidad y todo lo que han aportado a la Iglesia por tantísimos años. Es un honor estar aquí haciendo parte de todo lo que esta comunidad de los Padres Marianos han hecho entre ustedes y la riqueza que nos han traído a la Iglesia. Esto pues lo agradecemos a Dios y que sea la oportunidad para hacer eso. Yo he sido invitado por el Padre a compartirles dos reflexiones esta noche. Una, el remedio espiritual contra el miedo, que sería la primera. Y comenzaré pidiéndole al Espíritu Santo su palabra para que nos guíe. Y les voy a leer del Evangelio según San Mateo, capítulo 28, desde el versículo 1, el sepulcro vacío, mensaje del ángel. Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Su aspecto era como el relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los guardias, atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: Vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado, tal como lo había dicho. Venid, ved el lugar donde estaba, y ahora id enseguida a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos, e irá delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Ya os lo he dicho. Ellas partieron a toda prisa del sepulcro con miedo y gran gozo, y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. Palabra de Dios. Precisamente creo que el Espíritu Santo, que es siempre tan puntual, nos guía con esta palabra a lo que significa el remedio espiritual contra el miedo, pues es nada menos que el resucitado, Jesús. Y qué bueno que el ángel nos llevó a escuchar esta palabra, porque ahora cuando después de la comunión que me quedé en la parte del frente, estaba mirando estos dos ángeles que hay acá custodiando el altar. Y tuve una experiencia muy bonita con ellos y precisamente sentía que pues nuestra vida está guiada por ellos, por los ángeles, y qué poco que tenemos conciencia de eso, pero qué tanto que nos acompañan, y sobre todo precisamente en este momento que se manifiesta el ángel para traernos esta alegría del resucitado y sobre todo la victoria del resucitado. Esa gran noticia. Sabemos que el impacto de los apóstoles fue tan grande que ellos no pudieron contarle a nadie hasta que no tuvieron la fuerza suprema de Pentecostés, del Espíritu Santo. Por 40 días viendo a Jesús tantas veces y no tenían la fortaleza para despertarse de ese miedo en que estaban. Ustedes saben, cuando hablamos del miedo, podemos encontrarnos a los apóstoles bajo llave, escondidos de los judíos que mataron al Señor, y ahí se les aparece Jesús, y la palabra dice que estaban bajo llave por miedo a los judíos. Es muy claro eso. Y además, 40 días del resucitado continuaban con miedo. Entonces, ¿cuál es el remedio del miedo? Y lo podemos observar en la Iglesia, que es nuestra guía, en el Evangelio, que es la palabra que nos guía a nosotros, que nos da la verdad.
podemos observar que ese miedo no se terminó hasta que no llegó el Espíritu Santo. Y qué increíble que fue la llegada del Espíritu Santo, porque fue, como lo describe la palabra, un terremoto, fue como un gran ventarrón, fue lenguas de fuego y fue todos los dones extraordinarios con que quedan ungidos los apóstoles y toda la iglesia hasta que regrese Jesús. Y se termina el miedo, porque estos apóstoles salen sin ninguna gota de miedo, tanto así que ellos empezaron a atemorizar a aquellos a quienes temían. Ya a los que le temían a los apóstoles, porque no entendían de dónde sacaron esa fuerza, de dónde sacaron esa sabiduría, de dónde sacaron esa tenacidad para atreverse a acercarse al templo donde estaban los que habían crucificado a Jesús. Y ellos los miraban y no podían creer de la valentía que estaban llenos. Esto fue el primer testimonio grande del resucitado, que estos hombres estaban cantando desde los balcones de que había resucitado el Señor y nadie los podía apagar. Y precisamente nuestra responsabilidad cristiana es recrear esa realidad en nuestra vida. La iglesia hoy sufre de oscuridad porque las llamas que se nos han sido pasadas por el bautismo, ese Pentecostés que hemos recibido cada uno de nosotros, están muy tenues en un mundo de tinieblas como este. Y necesitamos lanzarnos a llevar esas buenas nuevas con nuestro testimonio y superar este miedo. Tenemos que acudir al remedio. El espíritu que va a derrotar ese miedo, el remedio contra ese miedo, es el Espíritu Santo y está en nosotros. Y por eso es que cuánto quiere la iglesia hoy que nosotros nos despertemos a los dones que nos han sido dados, que no vivamos con esta timidez, porque el mundo mismo nos ha intimidado, el materialismo nos ha apagado, el relativismo y consumismo de este mundo nos ha debilitado, pero nosotros tenemos en nosotros la capacidad de levantarnos como se levanta un hombre que sale de sus cenizas y puede volar de nuevo. Eso todo lo tenemos nosotros, esa capacidad. Tan solo necesitamos concientizarnos para despertarnos y para poder abrir estas alas que ya se nos han sido dadas y volar con este testimonio de vida que habita en nuestro corazón. Por eso cuando les hablaba de estos ángeles que están acá, pues lo primero que observaba eran sus alas y decía, ¿cuánto entendemos nosotros de lo que son alas? ¿Por qué razón estos ángeles siempre son alados? Y tiene que ver ese vuelo, es con el amor de Dios tiene alas. Los ángeles que cayeron, prácticamente podríamos decir que les cortaron las alas. Ellos flotan por las tinieblas, es lo que hacen, pero ya no vuelan. Ellos ya no vuelan. Las alas las perdieron, porque las alas solo se dan con el amor de Dios. Esas son las alas del amor. Y por eso los ángeles son los más alados. Pero las almas que entran a la gloria de Dios entran porque pudieron volar hasta el reino. Porque nosotros estamos llamados a crecer en esta escuela de almas que es esta vida terrenal y estamos llamados a crecer alas. Y las alas nuestras crecen con el amor de Dios. Y por eso la lección más importante que estamos aprendiendo todos acá en la tierra es el amor de Dios. Es la lección, no hay otra.
Las almas en el purgatorio continúan aprendiendo lo que no terminaron de aprender acá, que es el amor de Dios. Y precisamente nuestra vida entera cristiana es llenar hasta el último rincón de nuestra existencia del amor de Dios. Y ese es nuestro trabajo. Y Dios es tan fiel en su espíritu que Él conoce nuestras carencias, nuestras limitaciones, nuestras tendencias que nos alejan de Dios, ese adormecimiento que nos produce estos huesos, esta carne, esta sangre que es tan pesada, que está tan arraigada a la tierra y que le cuesta tanto levantarse de ese peso carnal para poder despertarse al espíritu y comenzar a sentir que tiene alas y que puede volar con el amor de Dios. Y este es el llamado a superar el miedo, a derrotar el miedo, a derrotar el espíritu del miedo, porque el miedo es un espíritu. El miedo se llama Satanás. Ese es el miedo. Yo le digo a la gente, si usted se levanta todo apesadumbrado, angustiado, con malos presentimientos, pero usted no se acostó así, yo digo, tiene que saber algo muy importante. Tiene un visitante, y no puede dejarlo quedarse en su corazón. Tiene que arrodillarse y exorcizarlo. No se debe dar un solo paso con ese visitante en el corazón. Hay que sacarlo, porque el miedo no viene de Dios. No importa las circunstancias de nuestra vida, las batallas, las luchas, lo que estamos viviendo, no importa cuán difícil es, pero miedo no debemos tener. Nosotros estamos hechos para enfrentarnos a todas las pruebas, y si son consecuencias de nuestros pecados, con más razón debemos ser valientes, aceptarlo, agachar la cabeza, vivir las consecuencias, pero miedo no, porque hemos recibido un espíritu de fortaleza, y no es algo que nos inventamos, es un don del Espíritu Santo. Y todos hemos recibido el Espíritu Santo por el bautismo, así de que esa fortaleza está en nosotros. Este mundo ha hecho que la humanidad, y sobre todo nosotros que estamos bautizados, nos convirtamos en personas muy débiles y dependientes de la ciencia humana, dependientes del hombre. Y por eso terminamos esclavos de toda clase de terapias, de ayudas, de asistencia, porque nos convertimos en personas casi paralíticas, personas que no somos suficientes para enfrentarnos a la vida y a las circunstancias que traen toda clase de eventos de nuestro caminar, porque nos hemos convertido en una raza débil, unos seres humanos muy débiles. ¿Y por qué? Por el miedo, por la inseguridad, por la angustia, por la duda, por todo esto que tiene el hombre por caminar en este materialismo, y hace del hombre una miseria completa, un hombre débil e inseguro. Y la seguridad se la da o el dinero, o la fama, o el placer, o las ambiciones, un tipo de seguridad que es una euforia, que es como una droga que sube y baja, que cuando la tengo bien me emociona, cuando la tengo mal me destruye, y una vulnerabilidad, una debilidad espantosa, una vida que no tiene alas, sino que es una vida que tiene miedo. Esa es una muerte. Por eso, para nosotros resucitar a la gracia cristiana que se nos ha sido dada por el bautismo, tenemos que elevarnos con el Espíritu Santo y ser esas personas que tienen la capacidad de enfrentarse a esta vida sin miedo y que tienen la capacidad de superar todas las pruebas, porque no hay prueba que no podamos superar con Jesucristo, no hay ninguna.
Nada le queda grande al Señor, pero necesitamos entrar en esa realidad cristiana que es nada menos que la cruz del Señor. Ahí es donde debemos entrar. Y este miedo, que es precisamente el espíritu que te intimida, que te trae toda esa negatividad y te hace sentir que no eres capaz, que no vas a ser capaz, y que siempre te está repitiendo eso: no lo vas a hacer, no eres capaz. Ese es el enemigo del alma, porque nos damos cuenta que Jesús, en su mensaje central, lo primero que nos dice es: si eres capaz, te doy mi espíritu y estaré contigo todos los días de tu vida, y allá donde yo estaré, te prepararé un lugar. Si me obedeces y me imitas, allá llegarás. Y son promesas de vida eterna que nos deben dar a nosotros la absoluta seguridad, la absoluta paz, el absoluto gozo, aunque todo en este mundo esté, como dicen vulgarmente, patas arriba, ¿no? Aunque esté al revés, no importa. Cuando las cosas están muy difíciles, tenemos que entender que no importa que estén difíciles, que no importa que estén difíciles, porque todo va a pasar. Como dice Santa Teresa de Ávila, ¿cierto? Todo pasa, la paciencia todo lo alcanza, solo Dios basta. Quien tiene a Dios, nada le falta. Y debemos entender que el llamado del Espíritu Santo a nosotros, y sobre todo en este momento que estamos viviendo la Cuaresma, y que la Iglesia nos regala este don tan maravilloso de esta estación cuaresmal que está llena de bendiciones, porque la Iglesia es santa, es madre, tiene origen divino, tiene como cabeza a Jesucristo, y todo lo de nuestra Iglesia es sagrado y es poderoso. Y si nosotros humildemente caminamos con la Iglesia misma nos fortalece, la Iglesia nos alimenta, la Iglesia nos da esa seguridad para caminar como hijos de la luz, como hijos del trueno, como hijos de la fuerza, de la victoria. Los hijos de la Iglesia somos ciudadanos de la santa ciudad del cielo. Ya tenemos pasaporte, ya hemos sido separados, predestinados, escogidos con nombre propio. Es algo extraordinario, pero el diablo quiere que usted no sepa eso. El diablo quiere que usted no viva de acuerdo a esa verdad, hasta el punto que se la duerme, para que usted no se dé cuenta quién es, para que usted no se dé cuenta la gracia tan enorme que usted recibió, siendo escogido como hijo de la Iglesia. El diablo no quiere que usted sepa eso, porque si usted sabe eso, se acaba el miedo, se fortalece, le quita almas, se convierte en el enemigo que usted nació para ser, porque nosotros nacimos para ser los enemigos del diablo. Tan sencillo como eso. Somos los peores y más aterradores enemigos de las tinieblas. Eso es lo que somos. Y tenemos que entender que para tener esta batalla clara en nuestro corazón, tenemos que asegurarnos de que en nosotros no haya una gota de miedo, no haya. Sabemos que hay condiciones de salud que producen efectos adversos a la paz y al gozo, a la seguridad. Y hay personas que están medicadas por esas condiciones. Y ese no es el miedo del que estoy hablando yo, porque no estoy hablando del miedo que puede producir un desequilibrio químico en el cerebro y cosas así. Estamos hablando de una persona que tiene su integridad de salud y está insegura y llena de miedo. Esto es simplemente un ataque espiritual, es una deficiencia en su relación con Dios y con los dones que ha recibido como cristiano. Y aún personas que tienen condiciones de salud, entrando en la fe, con toda la fuerza de la fe, se llegan a sanar, porque así es, el Evangelio está lleno de sanaciones.
Jesucristo es la salud, Jesucristo es la sanación, la liberación, todo es el Señor. Y por eso, teniendo eso claro, nosotros tenemos que darnos cuenta que la verdad para nosotros es muy sencilla. La verdad es Jesucristo. ¿Y cómo encontramos esa verdad? Está escrita con detalles en el Evangelio, con detalles. Vivimos en un mundo lleno de confusiones. Ustedes saben que el diablo es un artista en crear dimensiones, ángulos, alternativas, porque ahí es donde reina él, en las alternativas. Ustedes han visto cómo hoy tenemos alternativas a la familia. Ya no es hombre y mujer, hay alternativas. Y todo es alternante. Ustedes se dan cuenta que siempre hay toda clase de opciones en las cosas. Pero resulta que Dios camina por una sola vía, que es la vía de la verdad, y la verdad no se negocia, la verdad no se cambia, la verdad no tiene alternativa, es una sola. Uno dice, o soy de Dios o soy del diablo, no hay alternativa, no hay una zona gris, tiene que ser una sola cosa, o no hay sino dos espíritus, el espíritu de Dios y el espíritu del diablo. Hay gente que se engaña y dice, ay, él no es tan malo, no es tan malo. La respuesta es, él es malo, porque no hay nadie medio bueno, no existe eso. No hay una persona que no sea tan mala. Si es que es así, es porque es malo. Y por eso no podemos engañarnos. Y todos hemos sido malos. Es que no estamos juzgando al malo, de eso no se trata. Se trata de ser o bueno o malo. Y si usted es malo, tiene que reconocerlo y decidir si se va a quedar malo. Eso es algo muy importante de tenerlo claro. Estamos acá. Y si usted es malo y está acá, y el Señor le muestra que usted es malo y usted lo acepta, ya recibió una gracia. Porque entonces eso quiere decir que usted se puede mirar y se puede preguntar, ¿será que yo quiero seguir siendo malo? Esa es la pregunta, esa es la Cuaresma, de eso se trata la oportunidad de la iglesia. La iglesia es la iglesia de los enfermos. Jesús vino por los enfermos. Y todos nosotros hemos sido llamados a este hospital, un hospital de almas. Y aquí estamos, tenemos que abrirnos a la sinceridad de Jesucristo, donde Él no nos juzga todavía, porque no hemos llegado a su tribunal. Y ojalá que nunca lleguemos, porque Él quiere que entremos a su misericordia. Y para llegar a su misericordia, sin pasar por un juicio personal, tenemos que santificarnos en vida. Esa es la forma de no aparecer en un tribunal, sino aparecer en el corazón de la misericordia de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros anhelemos, que nosotros aspiremos a eso, que nosotros soñemos en convertirnos en eso, que nosotros trabajemos todos los días en convertirnos en eso, convertirnos en hijos de la luz y saber que nosotros solos no lo podemos lograr, pero el Señor está pronto a acompañarnos, a dar cada paso cuando tomamos esa decisión de ser buenos. ¿Qué decisión tan importante es esa? Ustedes saben cuánta gente hay por ahí en procesos de conversión, procesos. Ustedes saben que este mundo, esta civilización nuestra, es la civilización del proceso. Las ciencias humanas tienen una industria con eso. Entonces usted consulta sobre una situación suya y lo ponen en un proceso. Y resulta que el Evangelio no admite procesos. San Juan el Evangelista es muy claro sobre lo que Dios quiere. Anuncia al Mesías, pero dice, el hacha está puesta
en la raíz. Arrepiéntase y confiese sus pecados. Y esto es lo que tenemos que entender. No se trata de un proceso. No es que yo fumaba 40 cigarrillos y ahora fumo 20. Ahí voy. No, es que yo dejo de fumar. Es que yo fornicaba y era un fornicador terrible, ahora fornico menos. No, es que hay que dejar de fornicar. Hay que ponerle el hacha a la raíz. Y este es el llamado de Jesucristo a nuestra vida. Él quiere que nosotros abracemos la salud, porque una de las tristezas más grandes del Mesías es ver gente en el hospital de almas, que es su iglesia, y que quieren permanecer enfermos. Y ustedes conocen gente así. Es muy triste. Hay gente en la iglesia que no se quiere aliviar y viven en pecado mortal, y ahí están en la iglesia sangrando, en peligro de morirse eternamente, y sin embargo ahí están. Y uno se pregunta, ¿qué hacen? Si entraron al hospital, ¿acaso Jesús deja a la gente sin sanar? Desen cuenta que el Evangelio está hecho de pasajes de Jesús sanando a los enfermos a la orilla del camino, al leproso, al paralítico, al ciego, al manco, al sordo, al mudo. Nunca los dejaba enfermos, a todos los curó. Y eso es lo que quiere hacer en la iglesia con todo el que llega, porque este es el camino del Señor. Por aquí pasa Jesús, por aquí pasa. Este es el camino. Y somos ese ciego de Jericó, y somos todos esos enfermos que el Señor encuentra. Pero Él quiere sanarnos. Y por eso, para nosotros encontrar esa salud espiritual y permitir que el Mesías llegue a nosotros y nos sane y nos libere de este miedo existencial, para eso tenemos que darle el sí a nuestra salvación. Yo hablaba con el padre Dante hoy, que compartíamos en el día, y estábamos hablando de un sacerdote que yo había visto, y que le decía al padre, qué lindo que es ver a un sacerdote que vive su infancia espiritual, porque es una persona que es como un niño, ¿no? Tiene infancia espiritual. O ver una religiosa en infancia espiritual. O ver la esposa, el esposo, los hijos en la fe que tienen infancia espiritual. Que es esa persona que encuentra a Cristo y se convierte en una persona alegre, que se convierte en una persona que es como una luz prendida, está encendida todo el tiempo y tiene la vida dentro de una infancia, y no un infantilismo, sino una infancia que es una juventud, una pureza, una salud interior, que siendo tan humano como cualquiera otro, no se deja envejecer por sus huesos. Su alma cada vez está más joven, aunque los huesos estén completamente envejecidos. Esa persona tiene una infancia espiritual, y esa es la mejor muestra de cómo se supera el miedo, porque la vida con miedo nos va endureciendo, va envejeciendo no solamente los huesos, va envejeciendo el corazón, el alma. Nos va convirtiendo en personas oscuras, pesadas, apesadumbradas, lentas en todo, porque no tenemos ya velocidad para vivir, porque el miedo nos robó la vida. Y precisamente de eso se trata. La liberación y el remedio espiritual contra el miedo es Jesucristo. Y para esto tenemos que entender que vivir en unidad con Jesús es haberle dado el sí a nuestra fe, el sí a nuestra salvación. Ustedes saben que la iglesia nos habla de la Virgen María y del fiat, del sí de María, que cambió toda la creación entera y todas las criaturas con el sí. Ella transformó todo en el momento en que dio el sí. Pues nosotros, cada uno de nosotros, somos llamados a ese fiat. Tenemos que darle el sí
a nuestra libertad. La libertad nuestra es derrotar el miedo de esta existencia humana. ¿Por qué tenemos miedo? Porque estamos sentenciados a muerte, por eso tenemos miedo. Porque aunque no lo detectemos bien, el miedo más grande que llevamos es nuestra mortalidad. Eso es. Lo que pasa es que eso se transforma en muchas dimensiones y en muchos ángulos, pero la madre de nuestro miedo es la muerte. Esa es la madre. ¿Y quién es la muerte? Satanás. Esa es la muerte. Por eso la palabra dice: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Así habla Jesús cuando derrota la muerte en la cruz. Entonces nosotros somos llamados a derrotar esa muerte desde la cruz. ¿Y cómo entramos en esa cruz? San Pablo dice que cuando nosotros somos bautizados, somos crucificados con el Señor, quedamos muertos con Él, y el mismo que ha resucitado a Cristo nos resucitará a nosotros en el último día, promesa del Mesías. Y entendemos que en esa cruz está nuestra libertad, pero debemos entender el misterio de esa cruz, que es atrevernos a creer y a obedecer lo que creemos, porque es muy fácil llegar el domingo a misa y levantar la mano y rezar nuestro credo, profesar nuestra fe, pero ¿qué hacemos cuando cruzamos el atrio? Nos llevamos el miedo con que entramos. Por lo tanto, estamos profesando una fe que creemos, pero no obedecemos. Y como dice el apóstol, el diablo también cree, pero no obedece. Así de que no podemos hacer lo mismo que hace el diablo. Nosotros tenemos que entender que esta fe que profesamos la tenemos que obedecer. ¿Y cómo la obedecemos? Creyendo que somos libres en Jesucristo, creyendo que el Espíritu Santo es la fuerza que nos hace libres y que no tenemos por qué tener miedo, pero ni una gota de miedo. Y el día que superemos el miedo, seremos verdaderos hijos de Dios, seremos luz para este mundo. Ustedes saben lo que es eso. Yo me acuerdo cuando tenía 6 años, estaba en la casa de mis abuelos en Colombia y hubo un temblor terrible, de lo más grande que ha habido en Colombia, aterrador. Y terminamos en la calle, y yo no sé por qué en los temblores tan grandes la gente se tira al suelo. Yo no sé qué hacen ahí, ¿no? Están acostados en la calle. Yo digo, ¿qué hacen? Y bueno, y una niña como de mi edad comienza a calmar a todo el mundo y les decía: cálmense ya. Y yo no me acuerdo qué palabras dijo, esto hace muchos años, pero lo que sí me acuerdo fue de toda su mirada, su lenguaje corporal, de la fuerza que tenía, de la autoridad que tenía, y cómo esa niña calmó a toda la gente que estaba alrededor de nosotros, incluyéndome yo, que estaba petrificado del miedo. Esta niña nos calmó a todos. Y para mí fue una de las primeras lecciones grandes de encontrar un ser humano valiente, seguro y con una fuerza que no era humana, una fuerza que no era natural en un niño. Yo dije, por primera vez vi a Dios actuando. Claro, en ese momento yo no sabía, pero muchos años después, cuando ya entré a la iglesia, que esto sucedió hace 25 años que tuve el encuentro con Dios, en una oportunidad estando en un retiro que estaba predicando por allá en Portugal, se vino la memoria de esa niña, ese temblor de tierra, su autoridad espiritual, y regresó a mi vida con una claridad y entendí quién fue el que hizo eso. ¿Por qué esa niña tenía esa fuerza? ¿De dónde sacó esa autoridad? Y precisamente en eso nos convertimos nosotros, en este valle de lágrimas, como se llama, en las jaculatorias que le rezamos a la Virgen, en este mundo perverso, en estas tinieblas, en este destierro. Lo que necesitamos es gente valiente,
gente que se llene del Espíritu y que nos dé seguridad, que nos guíe, que nos asegure que todo está bien, que no hay nada que temer, que tenemos que seguir tranquilos, que miremos para adelante, que levantemos la frente, que no nos dejemos apabullar por este mundo, que no nos dejemos doblar por nada ni por nadie, y mucho menos por el miedo. Por lo tanto, pidámosle a Dios que nos dé esa fortaleza, que nos dé esa capacidad de despertarnos al Espíritu que ya nos dio, a la unción que recibimos. Qué lindo que es eso, qué importante, cuánto lo necesitamos. Porque este mundo padece de oscuridad, padece de debilidad, padece de miedo. Y la iglesia nuestra en este momento es una iglesia muy tímida. Miren ustedes todos estos grandes youtubers y estos grandes apóstoles de la iglesia en internet, la mayoría de qué hablan, acusándose los unos a los otros, persiguiéndose los unos a los otros y hablando del diablo y los masones y el final y no sé cuántos y el terrorismo religioso, cuando en realidad lo que nosotros necesitamos en la iglesia es un espíritu de esperanza. Nosotros somos testigos de la esperanza, no somos mensajeros del terror, ni somos mensajeros del espíritu de división, ni estamos aterrados por el fin del mundo, ni vamos a escondernos por allá en un refugio a esconder comida porque todo se va a acabar, porque nosotros nunca hemos visto que un apóstol de Dios se esconda. Precisamente nuestro llamado es a estar en las líneas del frente, peleando la batalla para rescatarle almas al Señor. Y para eso necesitamos la valentía, no el terror religioso, no las absurdas divisiones de que como usted cree así y usted cree así, entonces no somos los mismos, no nos entendemos. Eso es el mismo diablo. Por eso la unidad de la iglesia descansa en la cruz. La unidad de la iglesia descansa en el Evangelio, que es nuestro único guía. No hay sino un guía, el Evangelio. Y no hay nada nuevo que necesitamos que se nos revele. Nada nuevo, porque todo ha sido revelado ya. Lo único que el pueblo de Dios espera es el regreso de Jesús. Voy a terminar con esta lectura de la palabra para sellar todo lo que aquí hablamos. Les leo de la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, desde el versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús a que a partir de lo que aprendisteis de nosotros sobre cómo comportaros y agradar a Dios, así lo hagáis y que continuéis progresando. Sabéis en efecto las instrucciones que os dimos de parte del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Palabra de Dios.